Sí. Básicamente el tema principal del libro de Nahum es la destrucción de Nínive. Ahí en la portada que puse esa imagen parece una virgen, pero no es una virgen, es Nahum. No. Es Yo pensé Nahum. que era la esposa de Lot. Se parece a la esposa de Lot, convertida en estatua de sal. Un poco Sí. de sauce. Ay, Dios mío. Entonces, básicamente tema, la destrucción de Nínive. El libro de Nahum básicamente está centrado en esta parte. Recuerdan que el libro de Jonás estaba el deseo de Jonás de que Nínive fuera destruido y no quería ir a predicar el arrepentimiento, pero por la gracia de Dios, Jonás terminó obedeciendo, predicando el arrepentimiento y una generación de ninivitas se salvó. Pero Sí. luego, la siguiente generación, bueno, volvieron a sus pecados, a sus crueldades y a todo lo que ellos normalmente practicaban. Y 120 años después se levantó el profeta Nahum y ya ahí no hubo remedio. Ya lo que Dios Había habló predestinado. para ellos fue un juicio sin reversa. Sí. Exacto. Entonces es muy Que ellos creían que eran los más dotados, que nadie podía impenetrar sus muros. Pero Dios exacto. lo hizo tal como lo hizo con... Sí, ¿Aló? era una ciudad sangrienta, hermanito. Y muy fuerte, muy fortificada. Y Y pero vemos pues que del juicio de Dios no hay nadie que se que pueda se escape. salvar, del juicio de Dios no hay nadie que se pueda escapar. Por eso es que Sí, el único chance que nosotros tenemos con Dios, y esto es bien importante que lo analicemos ahora, el único chance que nosotros tenemos con Dios es la misericordia, la gracia. amén. Y eso no se da justificándose a uno mismo ni buscando sus bondades para hacerse ver bien delante de Dios, Así es. sino reconociendo nuestra necesidad de Él, Sí, reconociendo que necesitamos ayuda de Él, porque el que se justifica delante de Dios lo que va a llevar siempre es juicio, pero sí, el que pastor, se y dice humilla que, delante de Dios es exaltado, sí. amén, dice que los reyes se consideraban dioses, hermano. Dice Ujú. que se entregaban a lujuria, a placeres, a cosas horribles. Claro, terribles, Sí. terribles. Y se creían indestructibles, pero delante de Dios no hay nadie indestructible. Este pastor, algo que yo le iba a preguntar, dice que Nahum fue un profeta poco conocido, pero Sí, que su nombre significa consuelo, sí, exacto. consuelo, pero su vida era oscura por un secreto. ¿Cuál era ese secreto, hermano? Eh, Madre, no, no te sabría decir ahora cuál sería el secreto. Básicamente sí, ese significado del nombre es muy lindo, que significa consuelo. No se conoce mucho de él. Dice que era un profeta de Elcos. Tampoco aparece el pueblo llamado Elcos en Israel. Algunos dicen que puede haber estado ubicado en el norte, como por Galilea quizás, o que pudo haber estado ubicado más cerca como de Asiria, o sea, más al norte, quizás un poco salido casi de las fronteras de Israel cerca de Asiria, por eso su juicio contra Asiria. Y quizás no hable en cuanto a oscuridad, no hable de oscuridad en cuanto a alguna característica de él, sino en cuanto a lo poco conocido, o sea, a lo poco que se conoce de él históricamente, pero no en cuanto a la integridad como persona. Mm. Muy bien. Entonces, básicamente él habla de un juicio justo de Dios. Y hay una descripción allí que quiero que lo busquemos, si quieres tú misma, Minerva. Ahí Sí, en Nahum Nahum. 1, 1, 2 2. al 7, una descripción que él hace de Dios
que bueno, es que bastante, bastante resume todo lo que peculiar, estamos Uno, hablando. uno bastante que bella pastor, también. uno Uno, que, dos. Uno del 2 al 7. listo. Dice, del 2 dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para con sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de tus pies. Él amenaza el mar y lo hace cesar, secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derramará como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Amén. Amén. Entonces mire que hay un contraste allí bien fuerte en esa severidad de Dios. Él empieza diciendo, wow, Jehová es Celoso Dios celoso, y vengador. vengador. Mira todo lo que dice allí, es Dice que vengador, lleno de Jehová, indignidad, mire lleno eso, de indignación. No, indignidad no, porque indignación. indignación es diferente, exacto. Indignación, Venga de sus que adversarios. venga de sus adversarios y Sí. guarda enojo para sus enemigos. Si uno se quedara en ese versículo solamente, es por eso la importancia de que la Biblia siempre tenemos que leer el texto con el contexto, ¿cierto? Sí. Porque si una persona, se le manda ese versículo a una persona, la persona lee ese versículo, ¿qué idea se va a llevar de Dios? Qué malo, que un Uy, adversario. terrible, sí, destructor, o Sí, sea, que no tiene misericordia, que no tiene amor, que no tiene bondad, que es un Dios castigador, que es un Dios que está sentado en su trono cómodamente con un tridente listo, con una espada lista para juzgar a aquel que se rebele contra él o aquel que cometa alguna falta o algún pecado, ¿cierto? sí, Pero luego él sigue diciendo y él empieza pues diciendo esto también acerca por causa de la severidad del rival, ¿cierto? Porque por todo lo cruel que era el rival, por todo lo crueles que eran los asirios en contra de las naciones conquistadas. Que bueno, ya ustedes han tenido la oportunidad de leer el libro y podemos ver cómo eran de crueles y también en el estudio de Jonás y otros libros hemos visto la crueldad con que ellos trataban a las personas, a los reyes, a las tierras que conquistaban, a las personas, como los esclavizaban y los castigos eran muy terribles. Entonces, él empieza allí mostrando que pueden ser muy fuertes ellos, pueden considerarse muy fuertes, pero Dios es soberano. Ahora, me encanta ese último versículo 7 porque dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. amén. ¿Qué le Pastor, parece? Sí, pastor, adelante. eh, bueno, Nahum tiene 3 capítulos, según pude leer. Sí. Es rapidito para leer. Ujú. Podemos decir que en una frase, pues a mi entender, el libro de Nahum es como un anuncio de que Dios es paciente, pero también es juez, Sí, amén. ¿cierto? Eh, Dice que da a entender que va a destruir al violento, pero Amén. también hará descansar o traerá esa paz a su pueblo afligido. O Amén. sea, es como, a mi manera de entender el libro,
No sé si estoy un poquito... Claro, y es muy clara esa manera de entenderlo y muy acorde con lo que nos ¿eh? muestra el profeta. O sea, Ujú. Dios es paciente, es juez, pero también Es bueno. destruye al violento y también trae descanso, por decir así, ¿sí? Claro, con el que Y persisten la maldad, Dios definitivamente lo corta. exacto, dice la palabra ahí mismo en el libro de Nahum hay un versículo que dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Sí, Ujú. Y ahí es donde les decía hace un momento, o sea, nada gana el hombre con justificarse a sí mismo porque Dios no tendrá por inocente al culpable. El mero hecho de tratar de justificarse a sí mismo ya está siendo culpable delante de Dios. Entonces, la única forma de quitar la culpa delante de Dios es el arrepentimiento, buscando la bondad, buscando la misericordia, que es aquí el contraste que el profeta muestra que es vengador, es celoso, se venga de sus enemigos, nadie puede resistirlo, como lo vamos a ver en otros versículos siguientes, pero que es un refugio seguro para los que le temen. Sí, Pastor, porque si uno da como tal ese texto, la gente se va a imaginar, bueno, pero yo hoy di la historia de Jonás y me colocó un delantal y me colocó un pez bien grande, en blanco. Nada más le puse Ujú. la cabeza y los ojitos y me llevé una cantidad de bolitas de colores. Entonces yo le di la historia y luego ellos de Jonás Sí. rellenaron el pez, me iban pegando las bolitas ellos mismos en el delantal grande y luego yo le di un dibujo a copia para que ellos lo colorearan. Entonces me dice un niño, yo le voy a colocar a este mar rojo. Yo le dije, ¿por qué? Porque yo me imagino que Jonás tuvo que botar sangre cuando Dios lo tiró ahí, porque él fue muy desobediente en haberse ido para allá, donde no lo mandaron. Entonces Wow. yo le dije, Elías, el agua es azulita, pero Jonás no botó ni una gota de sangre, porque Jonás se lo tragó el pez y mismo Dios se encargó de guardarlo dentro del pez. No, pero eso fue un juicio que él hizo, que el agua tenía que Tremendo, tener su poquito de sangre porque Dios lo tuvo que haber castigado por desobediente. tremendo. Marlon iba a decir algo. oh sí, que Dios les bendiga a todas y a todos. Adelante, Amén, Marlon. amén, Nahum, amén. Bienvenido. amén. Igual bienvenidas a todos y a todos. Dice Nahum, del 2 al 7, del 2 a 6, Nahum está diciéndole a la gente, él está hablando por medio de estos textos que como enemigo, ni para qué. Como enemigo, No, como Dios, enemigo no vaya a tener a Dios como como enemigo, enemigo. Ujú. nada, 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 ¿para qué? No tiene Pero opción. no tiene opción, como enemigo Ujú. va a perder de una. Pero me Ujú. gusta el 7 que Ujú. dice, pero dice, no dice pero yo aquí estoy, Amén. Jehová es bueno, dice, fortaleza en el día de angustia. O sea que como amigo es todo y como Yo enemigo estoy. mejor no. Amén, Marlon. Amén. Eso es una realidad. Amén. Qué lindo es. Bueno, mi familia linda, vamos a continuar con la segunda diapositiva. Entonces, el tema principal básicamente es destrucción de Nínive. Eso es lo que vemos en el libro de Nahum. Es como la continuación de Jonás. Es lo que le hubiera encantado escuchar a Jonás, pero Dios se lo permitió ver fue a Nahum. Anaú. Ajá. Regresó al pecado. Es obvio pues que regresaron al pecado y 120 años después apareció el profeta Nahum para dictar el juicio. Nínive cayó en el 612 antes de Cristo en manos de los medos y los babilonios. Muy bien. Propósito del libro, básicamente dar seguridad al pueblo. ¿A cuál pueblo? Al pueblo de Israel, como bien decía Marlon ahora. Protección para su pueblo, mostrarle al pueblo de Dios que Dios protege a su pueblo y que aunque a veces permite que enemigos lo azoten a causa del pecado del mismo pueblo para corregirlos, con los enemigos del pueblo de Israel, Dios siempre obra de maneras mucho más severas y destructivas. Entonces, por esa razón, da seguridad al pueblo, seguridad de quién realmente es Dios, de la realidad de Dios, de que Dios es un juez justo, es real y que el que se levanta contra él tarde o temprano se va a llevar su castigo.
Muy bien. Los asirios, Pastor, sí, perdón. adelante. También se puede decir que el propósito principal de Nahum, del libro, pues era declarar que Dios no ignora la verdad. Dios no Am- ignora la verdad, aunque parecía que Asiria era invencible. ¿Sí? Ujú, Dios ya había decretado como que ya el final, su fin. claro, ¿Sí? claro. No sé si estoy errada en eso, pero me No, parece que no, obviamente que tiene mucha parte en esa, obviamente que hay mucha parte allí. como solo son 3 capítulos, es fácil de Ujú, entender. amén. Entonces, exacto, en eso de los propósitos vemos dar seguridad al pueblo. Dios no ignora la verdad, eso es uno muy importante también que dice Orfilia. Los asirios no prevalecerían, que es también lo que tú dices, Orfilia, en medio de lo que tú me mencionaste, que Dios, o sea, no ignora tampoco la maldad de los pueblos paganos, sino que en su momento Dios va a traer el castigo, ni de los paganos ni de los nuestros. O sea, Claro. Dios no ignora y por eso es que cuando conocemos al Señor y cometemos un error, lo que tenemos que es correr a sus pies a pedirle perdón porque Él es bueno, es fortaleza y es escondedero para los que le temen. Pero Entonces, pedir perdón con un verdadero arrepentimiento, amén, amén, que salga del corazón, o sea, que de amén, verdad sintamos ese arrepentimiento y amén, que de verdad pensemos que hicimos mal y debemos ser perdonados y que estemos necesitados de ese perdón. amén, Orfilia, amén. Y en Sí, tercera parte, como propósito, Dios juzga con justicia. Justicia. Y eso es importantísimo porque la justicia de Dios es, o sea, es, como le dijéramos, es justa. La justicia de Dios es perfecta, es correcta. No es una ira sin fundamento, sino que Dios sabe aplicar la justicia. Sí, y mire lo que dice que pide Jehová de ti, que pide solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarse ante tu Dios. O sea, Ante el Señor. amén. Sí. este es Ese es el camino. a estudiar usted o yo. Amén, Minerva. Ese es el camino. Ese es el camino y ese texto es precioso. Muy bien, entonces el autor, básicamente el profeta Nahum, el origen está en capítulo 1 versículo 1 que nació en Elcos, como les decía hace un momento, no sabemos exactamente dónde está ubicado Elcos, pero era de ahí. Tiempo, eso fue en el tiempo de Ezequías, podemos ver en el capítulo 1 versículo 13 que dice, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Bueno, básicamente sí se ubica más o menos por el tiempo de Ezequías, aunque ese texto en realidad no nos habla mucho. Y también por lo del sitio de Jerusalén. Eh, el sitio de Jerusalén, si quieren podemos buscar ese texto y lo leemos en un momento, segundo libro de Reyes, 18:13 al 19. Al parecer Nahum vio o estuvo presente cuando el sitio de Jerusalén, por eso también se cree que de ahí nace como esa profecía. Em, Vladimir, o quien tiene la Biblia a la mano. De pronto, si Vladimir la tiene a la mano o Sí, Marlon. pastor, Sí. ya encontré el versículo. Ya lo leo, Segundo de pastor. Reyes 18:13 al 19, por favor. Dice, tiene por título, Senaquerib invade a Judá. Sí, o sea, Sennacherib fue uno de de los mayores reyes del imperio asirio. En el reinado de Sennacherib estaba conquistando todos los pueblos, todas las naciones de alrededor. Entonces ahí es donde vamos a entrar en ese texto. Adelante. Leemos como bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. A los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro.
Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que en el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Ransaris y a Ransaces con un gran ejército desde Laqui contra Jerusalén. Y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey y salió a ellos Eliaquín, hijo de Hilcia, mayordomo, y Zen, escriba de Joá, hijo de Afat, canciller. Y les dijo el Rancet: decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, que confías en él, estas, ¿en qué te apoyas? Es esta en que te apoyas. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Algo así. Ajá. Sí, mire que hasta el 19, pastor. Ajá. Muy Mire, bien. Sí, sí, adelante, Vladimir. Dinos los que nos vas a decir. es que ahí Senaquerit no tuvo la confianza en Dios. No, Ezequías. O sea, Ezequías no tuvo la confianza en Dios. sí, No, en el primer evento dice que él vino y tomó las ciudades de Judá. Y sí, entonces él impuso unos tributos muy altos a Ezequías y Ezequías se los dio, pero con todo y eso luego mandó un enorme ejército a rodear Jerusalén. O sea, lo que definitivamente quería era tomar la ciudad de Jerusalén, el reino completo. Y ahí fue donde ya Ezequías se rindió, pero ahora sí se rindió, fue a Dios. Y dice que vino donde el profeta Isaías, o sea, porque la historia es muy larga, no la podemos leer. sí, señor, sí. Pero dice que vino donde el profeta Isaías y trajo todos esos recados que había mandado Sennacherib por medio de estos generales. Y puso, dice que puso esas cartas delante del Señor. Y Dios le dio una palabra poderosa por medio de Isaías. Y hay algo allí muy lindo que dice que la Virgen, la hija de Jerusalén, te mira con desprecio y bueno, muchas cosas allí. Y ahí fue donde vino un ángel y salvó, o sea, vino bueno, Dios fue el que intervino directamente. Dice que Ezequías puso un ejército, pero puso a los levitas adelante cantando, adorando a Dios. Y así ya recuerdo exactamente, y los ejércitos de los asirios empezaron a matarse entre ellos. O sea, Dios trajo confusión al ejército asirio, empezaron a matarse entre ellos. Sennacherib huyó, ese fue el fin de Sennacherib, porque él huyó y luego llegó al templo, entró en el templo del dios Dagón al que él le servía y sus propios hijos lo mataron en el templo. Entonces, 35. exacto, sí, todo ese es un pasaje precioso Sí, señor. porque nos habla pues de esas hazañas que Dios desarrolló por su amada nación, ¿cierto? Entonces, básicamente mencionamos eso para decir que, o según estudiosos dicen que Nahum estuvo en el tiempo de ese sitio y también por esa razón, por la soberbia del rey Sennacherib y de todos los asirios, entonces nace la profecía. Sin duda, él se fue a buscar la presencia de Dios, a orar en contra de esa nación, en contra de ese imperio, y Dios le da la visión de cómo va a suceder la destrucción de ellos. Muy bien, entonces aquí en el bosquejo del libro tenemos, en el primer capítulo, Jehová es juez justo, y en el segundo capítulo y en el tercero, Correcto de juicio Jehová. recto de Jehová. Muy bien. Pastor, Sí. en lo que estaba mencionando del libro de Reyes, en la segunda de Reyes, la historia esta, dice que cuando usted dice, bueno, la Biblia dice
y usted lo Sí. mencionó, de que el rey Sennacherib mandó sus mensajeros con las cartas para amenazar al pueblo de Israel. Sí. Eh, yo creo que es similar, pastor, cuando, bueno, usted también dijo que el rey, perdón, el profeta Isaías agarró la carta y como quien dice, pues la puso al cielo y le dijo, Señor, lee la carta tú, Ujú. ¿verdad? Entonces, yo creo que se refleja en estos tiempos, pastor, porque en la actualidad, cuántas situaciones pasan en nuestras vidas, en la familia, en los Ujú. hospitales, viene el doctor y da un diagnóstico. Ujú. Muchas veces el enemigo usa una carta, así como usó esas cartas, y por medio de un doctor le dan un diagnóstico a la persona, Ujú. a un miembro del pueblo de Dios. Y entonces muchas veces nos turbamos. Podemos turbarnos y decir, Señor, ¿ahora qué? Me voy a morir esto y lo otro. Pero entonces eso a mí me enseña que Isaías tomó la carta o ese diagnóstico del doctor y dice, Señor, léelo tú, porque este es el diagnóstico de la tierra. Este es el diagnóstico del diablo, de Sennacherib, porque él mandó a sus enviados. Este es el diagnóstico, esta es la carta que ellos enviaron, pero ahora léela tú. Ahora vamos a ver qué es lo que dices tú. Entonces, yo creo que como pueblo de Dios a veces nos falta eso, ¿verdad? Que depositemos nuestras cargas, nuestras ansiedad al Señor y situaciones como esta, como esa carta. Yo me lo pongo de esa manera, como esa carta, pues Amén. ponerlo en las manos de Dios, que lo hacemos, pero muchas veces nos refugiamos en si será o no será, ¿verdad? Entonces, este es mi aporte. Amén. Muchas gracias, Marlon. Sí, claro, eso es un pasaje bellísimo para aplicarlo en todas las temporadas de nuestra vida cuando estamos pasando por situaciones difíciles o nos sentimos amenazados. Hay un mensaje precioso que he escuchado y alguna vez lo he predicado de cartas del cielo por cartas del infierno que se traen porque eso es un, o sea, él trae las cartas a Dios y luego Dios le envía cartas. Entonces, muy lindo, muy precioso. Eso es un pasaje para tenerlo muy en cuenta en nuestros corazones y es un pasaje de guerra espiritual. Muy lindo. Muy bien. Entonces, para continuar acá. Dios es paciente. En el capítulo 1, versículo 3, dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino. Entonces, lo lindo allí es que dice que Él es paciente. Alguien que me busque el 1:15, por favor. Carlos, si me puede hacer el favor el Dice, 1, capítulo 1, sobre la versículo caída 15. Entonces, de Cristo. tenemos acá que Dios es paciente, que Dios es lento para la ira y es lo que vemos que sucedió allí con los asirios. En el tiempo de Jonás, Dios quería destruir, perdón, Jonás quería que fuera destruido, pero la paciencia de Dios, Dios en su paciencia decidió que les iba a dar un chance más y salvó una generación. Entonces Dios espera el arrepentimiento. ¿Qué dice 1:15, Carlos? Amén, pastor, dice lo siguiente. He aquí sobre los montes los pies del que traen buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Amén. Entonces Dios espera el arrepentimiento, pero como no lo hubo allí en los asirios, hubo destrucción total. Muy bien. Entonces ya nos pasamos a la ira de Dios. La ira de Dios no es humana. Capítulo 1, versículo 2. Pastora Diana, ¿me lo puede buscar, por favor? Y luego, si Orfilia me busca, por favor, el 1:6. Claro, pastor. Muchas gracias. Dice así la palabra de Dios. Gracias, pastor. Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. Gracias, pastora Diana. Entonces, aunque vemos allí que Dios está enojado, o sea, que Dios, como dice Jehová, es Dios celoso, vengador,
lleno de indignación y todo esto. No es como nosotros, que nosotros, o muchas veces los seres humanos nos dejamos llevar por la ira y una persona hasta termina metiéndole un tiro a otra persona, tirándolo desde un tercer o cuarto piso, y cosas como estas. Dios cuando aplica la ira, la aplica con absoluta sabiduría y dominio propio, como Dios que es perfecto. Entonces, Él controla la ira y cuando Él desarrolla un juicio, lo hace con justicia y lo hace, o sea, con absoluta certeza de que ya es lo que se debe hacer. Muy bien. Juicio es juicio poderoso y justo, el 1:6. Orfilia. Y dice la palabra del Señor. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Amén. 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 Entonces, vemos allí que, o sea, hablando, porque recordemos que está hablando del juicio contra Nínive. Entonces dice allí que su juicio es poderoso. Dice que quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo. O sea, es imposible. Por grande que se sienta una persona, por grande que sea una nación, si Dios decide juicio, no hay nada que se pueda sostener delante de él. Muy bien. Capítulo 1, básicamente, Dios es celoso, protege a su pueblo y los enemigos no resisten. Allí el 1:9, ¿qué dice? Si me lo puede buscar, por favor, Minerva. Minerva, el 1:9, por favor. ¿Qué pensáis? Él hará, no tomará venganza. Veces. Disculpe, pastor, era que estaba enviando al grupo el Ok. 1:9 Sí, dice, de Nahum, sí, claro. dice, ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Wow, mire eso. Exacto. Amén. Sí, adelante, Minerva. ¿Iba a decir algo? O sea, dice que no tomará 2 veces, o sea, Amén. que no se va como que a la segunda vez, o sea, él va a actuar. Una Amén. sola vez basta. Y que lo que él ejecuta va a ser certero. No es de a poquitos, no es a medias, no es así de pronto. O sea, dice, no tomará venganza 2 veces. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. Consumación es terminar con algo. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos, sencillamente porque no va a necesitar, ¿cierto? Una segunda vez no la necesito. No la necesita. Una sola es suficiente. Y eso exactamente pasó con ellos. Amén. Muy bien. Yes. Llamado, permanecer fieles al Señor, servir a Dios y confiar en Él. Porque básicamente, como lo decíamos en el versículo anterior, no va, o sea, Dios no va a necesitar un segundo juicio. Por eso nosotros debemos permanecer fieles, por eso nosotros debemos servir a Dios y confiar en Dios, basados en el versículo 7 que lo leímos hace un rato. Jehová es bueno, Fortaleza. Jehová es fortaleza para los que confían en Él, para los que le temen. Muy bien. Nínive. Entonces ahora sí vamos a ver un poquito básicamente de lo que era Nínive. 3:1, Marlon, ¿me puede leer el 3:1, por favor? Y luego si la pastora Diana me puede leer 3:16, muchas gracias. Entonces vemos allí. Ok, amén. Dice, Gra- ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin, ap- sin apártate del pillaje, Sin apartarte. sin apartarte del pillaje, sí. Amén.
Ay de ti, ciudad sanguinaria, exacto. Entonces, ¿qué era Nínive? Nínive era una ciudad poderosa, pero era una ciudad sanguinaria, era una ciudad muy cruel y muy, o sea, muy cruel y era una ciudad, bueno, que tenía mucho dominio en toda la región, era el imperio por excelencia en ese tiempo. Muy bien, Pastor, y a mí justamente me tocó predicar esa palabra el sábado de ayuno ok. y, y decía que Asiria, que Nínive era la capital de Asiria y que era Ujú, un imperio tan poderoso, Asiria, que era la fuerza dominante en el mundo de ese día y que ujú, era una superpotencia militar temida por todos, que ujú. era descrita como una máquina de guerra y era una ciudad despiadada Absolutamente. que actuó como instrumento del juicio divino contra el reino del norte que era Israel. Es verdad, así fue, como instrumento del juicio divino contra el norte, que ellos los conquistaron en el 712, en el 722 antes de Cristo fueron conquistados. Sí, Muy bien. Era también un fuerte centro comercial, o sea, centro del comercio. El comercio. 16, ¿qué dice Pastora Diana? Sí, Señor, dice así. Has multiplicado tus mercaderes más que las estrellas del cielo. El pulgón despoja y vuela. Muy bien, entonces allí dice, y esa es una expresión muy poderosa porque ha multiplicado sus mercaderes más que las estrellas del cielo. Dígame, ¿cuántos millones de estrellas existen en el cielo? Son Incontable. incontables, ¿cierto? Incontables, son Sí, incontables. Entonces incontable. dice allí que has multiplicado tus mercaderes, así que era una ciudad de mucho comercio, de mucha compra y venta de todo tipo de productos, oro, plata, madera, vestidos preciosos, esclavos, de todo tipo Todo. de Sí. comercio en ese tiempo, en ese entonces. Y no solamente era que se compraba de una manera justa, sino que también se robaba. Dice que estaba llena de rapiña, de robo. Entonces, básicamente por todas esas situaciones viene el juicio de Dios a las personas, a una nación o bueno, una nación, una familia, una persona suele atraer el juicio de Dios de esa manera. La destrucción era una fortaleza enorme, pero en el 3:12 vemos, ¿qué dice el 3:12? ¿Quién tiene un celular que se llama Honor Yo, N3? yo, yo, Orfil. ¿por qué? Sí, Orfilia. Ah, ok. sí, ¿por qué? No, no, porque nunca había visto el celular. Ah, no. Este es el celular que manejo, este es otro, lo manejo porque el otro lo tengo descargado. Lo No, ok, manejo está para perfecto. mi trabajo, Ajá, pero sí. entonces ahora lo estoy utilizando acá. No, sino que pensé que de pronto era Suni, que no la he visto, o Linda. Ya, Entonces, por eso quería. Fortaleza enorme. Orfilia, ya que estás hermoso. allí, ¿me puedes leer Claro, el 3:12, por favor? claro que sí, El pastor. 1:14, ¿quién me puede ayudar? Marlon, ¿me puede ayudar con el 1:14, por favor? Y bueno, Claro que sí, entonces, pastor. Así dice la palabra del Señor. 3:12. En 3:12, sí, de Nahum. Dice, Ujú. todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden, caen en la boca del que las ha de comer. Uy, Entonces, mire qué tremendo eso, porque fuerte. ellos se creen la super fortaleza que está impenetrable. Pero ¿qué están siendo para Dios? Unas uvas que se van a hacer comidas, Que simplemente con medio sacudir el arbolito caerán en la boca. van a caer en la boca. Es como Ay, ahorita cuando se hablaba de las peñas también, todo sí, amén. lo sólido también Dios lo destruye. Amén, Sí, amén, amén. Entonces, mire qué tremendo es y qué iluso es sentirse muy grande delante de Dios o el orgullo. ¿Para qué el orgullo, familia?
¿Para qué sentirnos muy altivos, sentirnos mucha cosa cuando mira? La, Para que Dios nos mire de lejos. y la descripción que hace el Señor, para que seamos una simple breva que va a caer en la boca del También. león, del enemigo. Wow, tremendo. Muy bien. Entonces, precisamente en el 1:14 dice que sería pues totalmente destruida. ¿Qué dice? Marlon lo tiene, ¿cierto? Sí, mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tus dioses destruiré escultura y estatua de función, de fundición. Fundición. Allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Amén. Entonces, vemos allí que Dios está hablando en serio, que sería totalmente destruida. Ajá. Y es impactante, dice, Pastor, sí. allí ya es, no es como casi como el mensaje que mandó con Jonás, pastor. Pero ya en Jonás como que se arrepintieron y hubo algo ahí, ¿verdad? De Hubo arrepentimiento perdón. y hubo perdón. Pero ya Ujú. aquí como que ya se pasa, como que dije Dios, ya no, ya estuvo, ya les di, ya perdieron el crédito, ya no les voy a dar Sí, como fiado, ya se terminó. eso pasa, exactamente eso fue lo que pasó, que sería totalmente destruida y no quedaría memoria de ella. Eh, Y es increíble porque de Nínive no quedó memoria. De hecho, la ciudad fue absolutamente abandonada, quedó enterrada en el tiempo, literalmente, al parecer la arena, no sé qué pasó, la fue llenando, la fue Pero enterrando. puede que el río pasó sobre ella. Muy posiblemente el río se desbordó, pasó sobre ella luego. Exacto. También dice en el día de la conquista que el río ayudó para conquistarla. Todo esto, pero es muy tremendo porque la palabra de Dios se cumplió de una manera exacta. Dios dijo wow. que no dejaría memoria de No él dice memoria, y dice no de- pastor, nada, amén. nada. Y no quedó memoria de ella. Ahora pues los arqueólogos han encontrado pues ruinas. Pero de lo que dice la Biblia, que no quedaría memoria, no quedó memoria de la ciudad. No se pudieron sostener. Y era poderosísima, pastor, súper poderosa, poderosa. Mucho dinero, mucho comercio. Amén. Es Amén. decir, que el poderoso tiene algo débil por el cual debe ser destruido. Todo no es Débil, perfecto. débil y vil. Y vi- La altivez, el Eh, orgullo, la confianza en sí mismo, el amor propio, todo eso. O sea, el peor pecado del hombre siempre es el orgullo. amén. es Es decir, el pastor es decir, el exacto. yo. Exacto, eso es fatal para cualquier hombre, sea el pastor más Mm, ungido, sea el hermanito más humilde, bueno, digamos, no, pero el hermanito, digamos que no tiene mucho dinero, por así decirlo, sea el que está en eminencia, sea el que está, el que acabó de conocer a Dios, el peor error que siempre puede haber en el corazón de uno es sin creer que es algo. Siempre hay que reconocer que Dios lo es todo y que si me mantengo por su misericordia. amén. La profecía básicamente se cumplió en el 612 antes de Cristo, Dice cuando los como ejércitos... que, que nos creerse una persona como cuando uno no, hay alguien que, o sea, que no nos pueda superar, como la última Coca-Cola del desierto, creernos de que no podemos ser suplantados, no podemos ser como que reemplazados. Oh, Pero es que Dios imprescindible. dice, hermano, Dios dice que si se va uno, llega otro y mejor, lo Claro. levanta con mejor Amén. ministerio. Amén. Así es. Entonces nosotros no nos podemos creer de que somos los únicos. Amén. 100% de acuerdo, Minerva. Entonces así es, hay que vivir humildemente. Bienvenida, Suni. Tú ni Son bienvenida, Dios te bienvenidas. bendiga. Bendiciones, Zuni. Amén, bendiciones. ¿Cómo están? Dios me lo bendiga a todos. Gracias por... Estamos muy bien, gracias a Dios, Suni. Qué bueno que te conectaste. Qué bueno, me alegra mucho.
¿Cómo está Gracias. todo, Zuli? Bien fortalecida en el Señor, confiando en Amén. Qué bueno. Nos alegra mucho. ¿Has seguido ya mejor? ¿Ya estás mejor? sí, porque Dios me da fuerza Amén, amén, amén. Así lo declaramos. para seguir en el nombre de Jesús. Amén. Bendito. Muy bien, entonces ya para finalizar esta clase, básicamente la profecía se cumplió en el 612 a.C. cuando los ejércitos babilonios, cansados de la opresión de la tierra de los caldeos, los babilonios con los medos, los persas y otros pueblos, decidieron que ya no más iban a soportar la crueldad, se unieron, hicieron un sitio larguísimo allí Voy a poner camisa. hasta que cayó en manos de todos ellos y Babilonia tomó el control. Babilonia se convirtió en ese gran imperio. Muy bien. De toda manera, de conclusión, Dios es justo, el pecado tiene consecuencias y un buen consejo, confiar en Él, porque Él, como bien dice en 1:7, es bueno y es refugio para los que confían.